hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por otro día más de vida y por otra oportunidad que nos da para compartir de su palabra. Esperamos que todos ustedes estén gozando de una vida abundante en el Señor, cumpliendo, obedeciendo su palabra y llevando una vida que agrade al Señor. Estamos en una serie de devocionales relacionados con el libro de Josué. Josué, como lo hemos dicho, es un libro de muchas enseñanzas espirituales. Aunque muchos solo lo ven como un libro histórico, no es así. Cada vez que leemos sus páginas, encontramos enseñanzas espirituales para nosotros, para aplicarlas a nuestras vidas. Y en el día de hoy queremos mostrar una de estas enseñanzas. Josué venía de una victoria grande, él y su pueblo, sobre la ciudad de Jericó. La habían conquistado, sabemos que fue Dios quien hizo todo, pero el ser humano pues es así. Ellos estaban engrandecidos porque habían conquistado una ciudad tan grande. Y la siguiente ciudad que tenían que conquistar era una ciudad pequeña que se llamaba Ai. De manera que aquí sucedió algo que nos sucede a nosotros con mucha frecuencia. Por eso debemos poner atento nuestro oído para aprender a no hacer lo que hizo Josué y su pueblo aquí en este pasaje. Y está en el capítulo 7, igual ayer estuvimos viendo capítulo 7 sobre el pecado de Acán. Hoy vamos a ver capítulo 7 sobre esta situación que se dio y que al final también tenía su desenlace en el pecado de Acán. Pero antes de esto, Josué experimentó una situación muy difícil por no haber consultado al Señor. Mire conmigo Josué capítulo 7, versículos del 2 al 4 para comenzar. Dice aquí: después Josué, y el uno está hablando de que los hijos de Israel habían cometido prevaricación ante Dios. Y el 2 dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ojo con esto, hermanos. Josué dice aquí que envió a hombres a Ai, que era la siguiente ciudad por conquistar. Venían de una victoria grande, quizás estaban envanecidos, quizás estaban disfrutando todavía los sabores de la victoria. Y Josué mandó a hombres a ver cómo era la ciudad esta, para luego atacarla. Dice aquí que los hombres que fueron a ver la ciudad de Ai regresaron con buenas noticias. No suban todos. Es una ciudad pequeña. Si la comparamos con Jericó, nosotros somos un ejército grande. Venimos de vencer a un ejército, a una ciudad invencible como era Jericó. Así que, como se dice en buen panameño, este es un bistec de 2 vueltas. Pero no es así. En el versículo 5 dice que fueron derrotados por esta ciudad tan pequeña. Fueron derrotados y murieron 36 hombres de Israel. Dice que huyeron
Fueron derrotados en la bajada y su corazón desfalleció. Imagínese usted, después de una victoria tan grande, ¿cómo quedó Josué y todo su ejército, todo su pueblo? Derrotados por una ciudad pequeña. Dice aquí el versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Estaban humillados, estaban confundidos, estaban entristecidos. Josué y los ancianos dice que rompieron sus vestidos y echaron polvo sobre sus cabezas. Esto no es más que una señal de luto profundo delante de Dios. Es una señal de humillación delante de Dios. Todos, Josué y los ancianos, postrados en tierra frente a Jehová. ¿Qué está pasando? Yo me imagino a los ancianos y Josué comentando entre ellos: ¿qué ha pasado? Que nos han derrotado un ejército tan pequeño. ¿Por qué será? Pero ellos no entendían lo que estaba pasando. Estaban confundidos por la derrota de una pequeña ciudad después de una gran victoria. Por eso el proverbista nos dice en Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Mire lo que nos dice el proverbista en relación a esto. Proverbios 16:18. Dice la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Creo que eso estaba pasando en el pueblo de Israel. Había soberbia, había orgullo porque habían derrotado a Jericó. Así que como estaban confiados en sus propias fuerzas, ni siquiera pensaron, no consultaron a Dios. Josué siempre consultaba en todo al Señor antes de hacer cualquier cosa. Pero aquí simplemente dijo: vayan, miren la ciudad y traigan noticias. Y luego subieron y trataron de conquistarla por sus propias fuerzas sin haber consultado a Dios. Esta es una gran enseñanza para nosotros. No trate de hacer nada en su vida si antes no consulta a Dios. No lo haga, porque usted no sabe qué le espera. Aquí el pueblo de Israel estaba derrotado, estaba confundido, porque no habían consultado a Dios. Noten que en la lección anterior vimos que había pecado en el pueblo de Israel, que Dios les había dicho: no toquen ni toméis el anatema, que les había dicho: los tesoros todos son de Jehová. Pero en el versículo 1 del capítulo 7 dice que un miembro de la congregación de Israel, Acán, hizo prevaricación, desobedeció la palabra de Dios y había tomado del anatema. Y por eso Dios se había apartado de ellos. Entonces, ahora Josué se humilla, rostro en tierra, porque no sabía qué estaba pasando. ¿Por qué no lo sabía? Porque no había consultado a Dios antes de tratar de conquistar ahí. Muchas veces también nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas cuando vemos que tenemos una tarea fácil de hacer. Cuando el problema es sencillito: yo puedo hacer eso tranquilamente. Y vamos. Y se nos olvida también consultar a Dios. A veces solamente consultamos a Dios cuando los problemas son grandes, cuando estamos metidos en el hueco. Entonces buscamos de Dios. Pero mientras tanto, queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Eso le pasó a Josué y al pueblo de Israel.
Venían de una victoria grande, no importó, no le consultamos a Dios, vamos que nosotros podemos, solo 2,000 o 3,000 hombres pueden destruir esta ciudad y la conquistamos de una vez y se olvidaron de su Dios. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Nos olvidamos de nuestro Señor. Nos olvidamos que todo se lo debemos a Él y que sin Él nada podemos hacer. Y por eso nos llevamos nuestros estrellones en la vida. Y luego cuando estamos en el hueco, buscamos a Dios entonces. Eso mismo le pasó al pueblo de Israel. Miren el versículo 7 allí. Pero antes de leer el versículo 7, recuerde lo que le acabo de decir. Siempre, en todo tiempo, consulte a Dios. En todo momento, aunque nos parezca que el problema es fácil, aunque nos parezca que tiene una solución sencilla, consulte a Dios. Solo Dios sabe qué le puede esperar a usted. Y si usted consulta a Dios, le puede evitar muchos dolores de cabeza, tal como le pasó a Josué. Si él hubiese consultado a Dios, se hubiera evitado una derrota y la muerte de 36 hombres y la humillación de su pueblo delante de un ejército pequeño. Pero él no lo hizo, no consultó a Dios. Estaban quizás en su orgullo, en su soberbia, pero Dios quiere a nosotros enseñarnos muchas veces que cuando estamos experimentando victoria, somos más vulnerables. Eso le pasó a este pueblo de Israel y Josué. Cuando estamos experimentando ganancias, victorias sobre victorias, victorias espirituales, somos vulnerables y el enemigo en cualquier momento nos ataca. Consulte a Dios primero antes de hacer cualquier cosa. Miren el versículo 7 al 9, lo que pasó aquí. Dice aquí, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruya? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Noten, hermano, aquí hay algo interesante. Ahora vemos a Josué, confundido y desanimado por la derrota, que se dirige a Dios después de la derrota, cuando debió dirigirse antes. Lección para nosotros. No espera ser derrotado por el enemigo o por los problemas. Diríjase a Dios antes y consúltele qué hacer. En la misma forma que hizo el pueblo de Israel en el desierto, ahora Josué está contestando. Está prácticamente culpando a Dios. ¿Por qué nos hiciste pasar el Jordán para ser derrotados aquí? ¿Recuerdan lo que murmuraba el pueblo de Israel? Para recordártelo, quiero que veas conmigo Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 3. Números 14, versículo 3 dice aquí: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ese era el pueblo de Israel atrás en el desierto. Josué no participó en esta protesta así, pero ahora lo está haciendo, tan solo por no haber consultado a Dios. Tengamos cuidado, hermano. Muchos dolores de cabeza nos buscamos por hacer las cosas por nuestra propia cuenta, sin antes consultar a Dios. Consulte todo. Hay muchos matrimonios rotos en este mundo. Matrimonios que no duran. Noviazgos que terminan en fracaso porque se fueron por su propia opinión y no consultaron a Dios si era bueno que lo hicieran o no. Consulte a Dios primero. Mire cómo Dios le contesta a Josué después que éste está postrado, rostro en tierra, y lo está culpando de todo y le está diciendo qué vas a hacer con tu grande nombre. Mire lo que le contesta a Dios en el versículo 10, Josué 7, 10 a 12. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto
que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. En otras palabras, Dios le está diciendo, levántate y escucha lo que tengo que decirte. Tú no me consultaste, pero en el pueblo de Israel hay pecado. Por eso yo no estoy con ustedes. Hay pecado. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, hermano? Tenemos pecado sin confesarle a Dios y queremos hacer cosas. Y cuando hay pecado con Dios, no hay comunión con Dios cuando tenemos pecado sin confesar. Él no nos va a escuchar nuestras oraciones. Tenemos que estar en comunión con Dios siempre. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que consultar a Dios en todo lo que hagamos. Sin Dios no podemos hacer nada. Somos inútiles sin Dios. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Dios no estaba con ellos, por eso fueron derrotados por un ejército insignificante para ellos. Recuerde, por muy pequeño que sea el problema, consulte a Dios en todo. Miren el versículo 13. Allí dice Dios nuevamente, levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Nuevamente se lo repite. Nuevamente. Ahora Josué consultó a Dios después de haber sido derrotado y Dios le está diciendo lo que está pasando. Pudo haberse evitado eso, hermano. Usted puede evitarse muchos problemas si usted consulta al Señor antes de ejecutar algo. Todos los días consulte a Dios. No podrían hacerle frente a los enemigos porque Dios no estaba con ellos simplemente. Apréndase esta lección, mis hermanos. Josué fue obediente siempre. Josué fue leal. Josué consultó a Dios para todo, pero esta vez no lo consultó. Y ahí está el estrellón. Consulte a Dios sobre todas las cosas antes de hacer algo. Que Dios te bendiga.